inteligencia emocional. Wow, un tema bastante importante para la vida de todos, porque es un tema que nos compete a todos. Y qué tan necesario hoy en día tener lo que es la inteligencia emocional. Así es, así es. Bueno, para comenzar vamos a definir qué es inteligencia emocional. Claro. Pues muchas personas no conocen y dicen, ¿pero qué será eso? Pues aquí le daremos lo que es la definición. Inteligencia emocional para ustedes es aquella capacidad que tengo yo, que tiene tú, de conocer tus propias emociones y de aprender a regularlas. Además de eso, Minerva, de reconocer las emociones de los demás. Claro, son habilidades que nosotros podemos cultivar, podemos aprender, y que de hecho hay personas que ya vienen con eso, que tienen esa habilidad, y eso ustedes lo notan en su forma de comportarse, en la manera en cómo se relacionan con los demás. Y qué tan importante tener lo que es la inteligencia emocional, porque como dije anteriormente, esa habilidad que me permite a mí conocer mis emociones y también comprender y conocer las emociones de los demás. Que es un factor muy importante. Cuando yo conozco esas emociones mías y también puedo conocer las emociones de esa persona que está delante de mí, pues en varias situaciones de la vida que se presenta, un ejemplo de una situación. Tú llegas a una empresa a buscar un servicio. Muchas veces la persona que está de aquel lado está con una situación emocional que tú puedes observar en su gesto, en la forma de hablar. Entonces, ¿qué pasa si yo sé o reconozco cuáles son esos síntomas de una persona que se encuentra en ese estado, Minerva? Así es, Maridalia. Y mira, qué difícil cuando, por ejemplo, tú estás en un trabajo, en un puesto de trabajo tan importante que es tener la inteligencia emocional y saberse manejar, cuando tú tienes que tratar con muchas personas al día, personas que de pronto te pueden llegar quizá con un poco de apuro, muy atareado, o alguien que viene de hecho hasta con un mal humor para donde ti. Y tú tienes que darle una muy buena cara porque tú eres en ese momento, ¿verdad?, representación de esa institución. Pero ¿qué sucede? Hay personas que quizás no logran, por ejemplo, manejar una situación que tienen en su hogar, o de pronto hasta en la calle, porque hasta tú de camino a tu trabajo puedes tener un inconveniente con alguien que está conduciendo, y esa persona te crea un malestar, te crea, por ejemplo, quizás un enojo, y tú eso lo transmites y lo llevas a tu lugar de trabajo. Claro, y más ahora podemos ver, Minerva, cómo está la sociedad, como cuando uno sale a la calle, cuántos vehículos, qué situaciones se puede presentar con tu propio vehículo. La poca tolerancia. Claro. Se ve mucho hoy en día. La gente está muy irritable por cualquier cosa, que un parqueo, que tú me fuiste adelante, me rebasaste, no era mi turno. Ya por eso hay un conflicto. Y no solo eso, nadie está pensando en cómo solucionar el problema, sino simplemente vamos a agredirnos. La gente está muy agresiva. Así es. Se produce lo que es la violencia. Yo creo que es uno de los problemas más graves que tenemos con el tema del tránsito. Cómo la gente reacciona cuando hay una situación con su vehículo. Yo no sé por qué, pero muchas veces se compara hasta como cuando un hombre llega a su casa y encuentra a su mujer siéndole infiel. Es lo mismo. La situación que se está viviendo con el tema de los vehículos, cuando tú te rayan un vehículo, tú te desmontas de ahí queriendo agredir a la otra persona. Es algo que hay que estudiarlo en términos psicológicos, lo del tránsito, porque no se explica. Mira, uno de los factores que vamos a hacer una hipótesis de los cuales yo puedo decir, es que hay personas que salen con con tanto estrés desde la casa, llevan una vida muy ajetreada, entonces al salir, encontrarse con situaciones que son desfavorables para él, lo hace entonces estallar, explotar. Se ve mucho. Bueno, las noticias últimamente han hablado mucho de ese tipo de conductas y claro, hay que destacar, por ejemplo, nosotros con el COVID, ¿verdad? Las personas han estado un poquito más estresadas, las personas quizás están manejando mucho nivel de ansiedad, pero las personas están que tú no puedes tener un roce con nadie, porque por cualquier cosa detonan. Eso refiriéndonos a la emoción de la ira, ¿verdad? Porque vamos a ver más adelante otras emociones
que también son importantes tomar en cuenta, porque la idea es que nosotros podamos tener control de las emociones. Así es, estamos totalmente de acuerdo con eso. Lo que es la inteligencia emocional. Y es importante comprender cuáles son mis emociones. Claro, así es. Poder reconocer, por ejemplo, qué estoy sintiendo, cómo me siento en un determinado momento con una situación, con una persona, con un evento de mi vida que me está sucediendo, que yo pueda darme cuenta de que estoy en un estado emocional. Eso es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. Reconocer nuestras emociones. Después que aprendemos a identificar qué tipo de emoción tengo, cómo puedo regularla. Este es un paso importante. Entonces, conocemos que estamos enojados. ¿Qué me provocó ese enojo? Es una de las maneras de evaluar. Claro, darme cuenta, wow. O no solamente, digamos, en el momento, porque también una de las formas que yo puedo conocer mis emociones es hacer una retrospectiva, analizar. Por ejemplo, yo tuve un inconveniente con alguien en algún momento, o me pasó algo que yo me descontrolé totalmente en mi estado emocional, que yo pueda luego, quizás en mi casa, tranquila, meditar eso, pensar, wow, me descontrolé bastante. Y de hecho tuve un comportamiento que no es el más favorable para mí, ni para las personas quizás, ¿verdad?, con las que yo tuve esa interacción. Muchas veces lo que falta lo que pasa es que falta el control de los impulsos. O sea, Muy cuando yo no sí. conozco esos síntomas de mis emociones y llega a ese punto, el control de los impulsos, vamos a decir, explota. O sea, yo no tengo la habilidad de controlarme. Entonces viene lo que es que yo reacciono, pierdo el control de mí. Así mismo, se pierde el control y suceden eventos, no sé si te has dado cuenta que después dicen, ¿y qué pasó? ¿Por qué lo hice? Me excedí, tomé decisiones también, tomé muchas decisiones, dije algo que realmente después es que siento realmente las consecuencias de lo que yo dije o hice, ¿verdad? Porque hay eventos quizá que tú, bueno, le hablé muy mal a esa persona, o me pasé con algo y me comporté de una manera quizá que no era la apropiada porque no estoy siendo consciente de cuál es el estado emocional, sino que mi estado emocional es el que está dirigiendo mi conducta. Y yo tengo que tener un control y saberlas utilizar, porque esa es una de las de los beneficios que da el tener la inteligencia emocional, que tú tengas la capacidad de utilizar las emociones. Así es. Quiero leer un mensaje que nos envía Fiordalisa Reynoso, mi esposa, su comadre. Saludos, Fiordalisa. Que dice lo siguiente: la inteligencia emocional desempeña un papel central en el éxito o el fracaso de todo tipo de relaciones humanas, desde las sentimentales y familiares hasta los vínculos laborales. También es un factor determinante en el funcionamiento de las organizaciones, ya que la empatía, autocontrol emocional y motivación de las personas puede condicionar el trabajo en equipo, haciéndolo más o menos eficiente y satisfactorio. Gracias Fiordalisa por ese aporte. Gracias. Recuerden que hoy estamos hablando sobre la inteligencia emocional, un tema muy importante, ya que tenemos que aprender, ¿verdad?, a manejar la forma como actuamos frente a cualquier situación, porque usted puede, por ejemplo, tener un perfil bajo en términos naturales, pero entonces cuando se presenta una situación, ahí viene una reacción negativa, una reacción de ira, y entonces puede llevarlo a cometer alguna situación de la cual luego se arrepienta, como decía Minerva. Así es. Otra cosa que mencionó Fiordalisa en el mensaje es en el ámbito laboral. Hay que tener mucho en cuenta el ámbito laboral. Si desarrolla una inteligencia emocional, si esta persona tiene una inteligencia emocional desarrollada, cuando se encuentre en aquellas situaciones laborales que se dan, se sabe manejar. Claro, porque, por ejemplo, una persona que esté trabajando en una institución, o pongámosles en un espacio donde tiene que compartir con otras personas que también colaboran, ¿verdad?, para el servicio o lo que estén realizando, la tarea que están realizando, y tú comienzas, vamos a suponer, esa persona comienza a tener ciertos roces. Por cualquier cosita, algo te detona.
tú agredes a la persona o ella te agrede a ti, crea un ambiente bastante incómodo. Y hasta tú mismo emocionalmente no hay puedes, una estabilidad claro, dentro de la empresa. Pues una sola persona cuando tiene esta inestabilidad, ya eso es algo que no hay una estabilidad, puesto que todo lo demás están, bueno, pero con fulanito no se puede uno acercar. Y también hay personas, por ejemplo, que tienen una situación y que el compañero le dice, mira, yo hoy no me siento muy bien porque realmente tuve un percance o me está pasando tal situación y me siento un poquito mal y no me siento como de costumbre. Que esa persona también tenga la capacidad, que eso también lo vamos a ver sobre lo que tiene que ver con la empatía. Que la persona tenga la capacidad de comprender al otro, de entender que tiene una situación. Exacto. Y hasta qué punto, ¿verdad? Pues está esa persona sintiéndose mal. ¿Sabe qué pasa, Minerva? Que muchas veces la falta de empatía provoca situaciones. Porque cuando yo no tengo esa empatía, yo no reconozco esa situación que tú tienes emocional, yo no puedo ayudarte. Y en vez de ayudarte, entonces te confronto. O te agredo, o digo, no, tú eres el culpable. No, pero fuiste tú. Sí, se dan varias situaciones. Hay una Claro. confrontación de una vez. Así es. Fíjate, por ejemplo, otro tipo de emoción también importante, que la persona quizás por no hacer conciencia, no darse cuenta, la limita bastante. El miedo. Una persona que permite que el miedo sea que controle su conducta, es una persona que fácilmente, si tiene que hacer algo, o hasta de hecho tiene que decirle algo a alguien, se limita bastante. O si tiene que presentarse ante un público, tiene que realizar una actividad, tiene que realizar algo, eso lo limita bastante. Y quizás esa persona hasta sabe lo que tiene que hacer y todo se le puede olvidar, porque la emoción crea reacciones fisiológicas. En el momento preciso se le olvida. ¿Qué es, fundamentalmente, qué es saber controlar sus emociones? Porque, por ejemplo, ayer nosotros estuvimos en un encuentro con el presidente de la República, los líderes comunitarios de toda la provincia, y algo que se estaba hablando hoy en todos los grupos y en todos los medios es como algunos dirigentes que fueron seleccionados para ser voceros no actuaron como ellos, como uno sabe que ellos son de costumbre. O sea, quizás algunos de ellos se eligieron por la forma como hablan, cómo se expresan, su manera enérgica y clara de expresarse. Sin embargo, ayer, frente a la situación de que estaban frente al presidente con mucha seguridad y todo, algunos hasta por decirlo así, no sé si se intimidaron un poco o qué le pasó. Eso es parte de saber controlar sus emociones cuando tú tienes miedo escénico, cuando en una situación, como tú decías, tú sabiéndote las cosas no la puedes expresar bien. Sí, eso es parte de la inteligencia emocional. Cuando tú estás frente a un evento desconocido y tú no tienes esa manera de gestionar tus emociones, pasa eso. Hay un bloqueo, Minerva lo mencionó hace un momento. Claro, y eso impacta tanto a la persona que la persona puede o no hacer algo que realmente tiene que hacer, o hacer algo que realmente se le escapa de control y dice, wow, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué hice esto? ¿O por qué no hice esto? Así es. ¿Por qué no, por ejemplo, en el caso que... Pero ¿cómo trabajar esa parte? O sea, ¿cómo yo trabajo que no me dé miedo cuando yo voy a hablar en público? Primero, que es parte de controlar las emociones. Sí, primero entiendo yo, ¿verdad?, que la persona tiene que comenzar a conocerse, Kelvin. Prestar atención a sus emociones y hasta sus pensamientos, porque también nuestros pensamientos dirigen mucho nuestra conducta y hasta cómo nos llegamos a sentir en un momento. Eso es correcto. Hay un punto que hay que determinar, que un pensamiento genera una emoción. Claro. Y la emoción genera un sentimiento. Así es. Entonces, debemos de reconocer o conocer, por lo tanto, qué tipo de pensamiento está generando esa emoción. Claro, y de hecho, cuando nosotros nos encontramos en un estado emocional, el estado emocional nos bloquea nuestra capacidad de razonar, de analizar el evento, las circunstancias, la conducta que yo voy a emitir, y simplemente yo reacciono.
¿Qué pasa con esto? Que la persona no está contemplando qué daño me va a hacer, por ejemplo, o qué perjudicial es para mí la conducta, simplemente reacciona. Y los pensamientos también, porque cuando uno está en un estado emocional de ira, puede generar muchos pensamientos negativos, destructivos contra uno o quizás hasta con otra persona o un objeto también, porque hay personas, ¿verdad?, que llegan a un punto que se tornan muy agresivas y dañan materiales. Sí, lo externalizan con un objeto. Exacto. Hasta, vamos a poner un ejemplo, una persona conduciendo con un estado muy elevado de ira, muy enojada, la persona puede cometer un error y ocasionar un accidente. Claro que sí. Mira, algo sumamente importante cuando nuestros pensamientos se convierten totalmente negativos, pues siguen como un proceso de rumiación. Le doy a ese pensamiento y busco más pensamiento negativo. Entonces, ¿qué pasa aquí, Minerva? Al yo no conocer este tipo de emoción, ¿verdad? Al yo no saber cómo regularla, voy a explotar, la voy a externalizar. Y si es con una persona o con un objeto, con lo que me encuentre, es una forma de esa persona ya sacar. Pero cuando esta persona ya ha tenido ese aprendizaje, puesto que la inteligencia emocional se aprende. Así es, Maridalia. Eso va al pasito, mucha gente tiene que aprender a gestionar sus emociones. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya cuando tengo este proceso, que ya sabemos que hoy me siento un poco enojado, pero yo sé que es enojo, me siento que no puedo controlarlo, pero voy buscando la forma de ir gestionando, de ir procesando esa emoción, antes de llegar a la etapa de externalizarlo con alguien. Así es. Fíjense qué interesante, ¿verdad?, este tema, porque a todos realmente nos conecta. Todos tenemos emociones. Así es, somos seres emocionantes. Así es. Bueno, quiero saludar a mi amigo Tairo Duarte, que está como siempre monitoreando este programa. Un saludo muy especial para él y para toda su empresa. Decirles que gracias a Dios se siguen viendo los resultados de la promoción que nosotros pasamos aquí en Jayaco Digital de sus negocios, porque ya la gente dice que no compren otra ferretería que no sea la ferretería de Tairo Duarte. De verdad, los resultados se están viendo. Un saludo, Tairo, y gracias por el apoyo siempre. También quiero saludar a Dinora Martínez, que está en sintonía con nosotros. También a la Tranquila de los Tejada, como siempre, conectada con nosotros. También quiero saludar a el Raúl Ortiz Mejía, Loli desde Jayaco, en sintonía con nosotros, y Albania Gutiérrez, como siempre, que no se pierde este programa, desde Nueva York, en sintonía como siempre con el sondeo del pueblo, Jayaco Digital. Vamos a hacer la pausa, vamos a hacer el primer corte comercial y volvemos en breve con este tema, la inteligencia emocional. Atención, que es muy bueno también para los empleadores y para los empleados. El manejo de las relaciones es muy importante y saber controlar sus emociones siempre es muy importante. Vamos a la pausa y retornamos. Esto es En Consulta. Seguimos con el tema inteligencia emocional. Así es, continuamos con el tema de la inteligencia. Algo que quería decir cuando tú estabas ya saliendo a lo que es... A los comerciales. Sí, los comerciales. Era el tema justamente laboral. En el proceso mencionaste anterior de los empleados, ¿verdad? Sí. Y es importante que usted, que es aquella persona que vas a tener a su cargo un sinnúmero de empleados, es importante que usted conozca sus emociones y que aprenda a regular esas emociones, ya que dentro de la empresa es difícil trabajar con un empleador que sea impulsivo, que no controle sus emociones. Y cuando tiene
a su cargo estos empleados que no han tenido la capacidad de gestionar esas emociones, le genera un estrés totalmente. Mencionamos la semana pasada el estrés laboral. Claro. Y esta es una de las características también. Así es, y también los empleadores, o por ejemplo, la persona que es el líder de la empresa, ¿verdad? Con ese grupo de personas. Por eso es que esa persona tiene inteligencia emocional, esa es la persona que eligen regularmente para que dirija el grupo, porque no solamente porque la persona quizás reúna las capacidades técnicas para el ejercicio, el trabajo que se hace en la empresa, sino que esa persona sabe dirigir a un grupo, sabe dar el ejemplo, entiende a los demás. Eso es muy importante. Así es, algo que cabe de mencionar también es que tenemos lo que es el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho está relacionado a las emociones. El hemisferio izquierdo está relacionado a lo que es el razonamiento. Y por ende, anteriormente era más, vamos a buscar una persona con un coeficiente intelectual alto. Ahora se ha derivado más a una persona emocionalmente inteligente. ¿Por qué? Porque dentro de una empresa se necesita una persona que sepa gestionar sus emociones. Por tal razón, como tú mencionaste, esta persona es un líder. Claro, y como decíamos anteriormente, es importante, obviamente, que la persona en una institución, en su trabajo, demuestre, ¿verdad?, que tiene las competencias para lo que se requiere, pero también que tenga esa capacidad de regularse emocionalmente, que tenga la capacidad de manejarse en el ambiente en el que está, porque una persona puede ser muy inteligente, muy capacitado en su área, pero es una persona de pronto muy arrogante, o es una persona que constantemente vive peleando. Eso crea mucho conflicto en el trabajo, y de hecho las personas que trabajan a su alrededor, en su entorno, pues se sienten también con una persona hostil, y de hecho eso dificulta mucho hasta poder entenderse y cumplir quizá, ¿verdad?, algunos requisitos que tú le puedas decir, por ejemplo, miren muchachos, en esta ocasión vamos a realizar tal tarea, que tú puedas hablarlo y comunicarte de una manera que las personas te puedan entender. Pero si tú solamente eres una persona que solamente pelea, que baja línea en el trabajo, ¿cómo se pueden sentir esos empleados? Hostigado. Va a bloquear un poco lo que es, ¿verdad?, la relación, y eso es muy importante para las personas que Me trabajan. preguntan por aquí que si el que da boche, si el que da mucho boche no controla sus emociones. Así es. Así es. No tiene un control Ustedes saben, de todo el sus mundo sabe, un emociones. buen dominicano, lo que significa dar un boche. Sí. No controla sus emociones el que da Pero mucho hay boche. que O es ver- por un tema de personalidad. Mira, hay que ver cuáles son las causas en esa persona primero que lo lleva a dar los boches coloquialmente. Claro. Pues, Hay que ver, sí, como tú dices, qué esa persona percibe de los demás. ¿qué es lo que está percibiendo esa persona? Pues En ese mismo orden, las personas que se enojan por todo, eso es falta de manejo de inteligencia emocional, o a veces por un tema de su propia personalidad. no, es falta de manejo de la inteligencia emocional. Eso es que la persona le hace falta controlar sus emociones. Aprender a Porque regular. cuando tú comienzas, por ejemplo, una persona que es muy sensible, de hecho, cuando está así, cualquier persona le dice algo y por cualquier cosa detona, tiene que revisarse, tiene que darse la oportunidad de evaluar por qué yo siempre estoy reaccionando de esa manera. Yo estoy creando conflicto con los demás y soy una persona que necesito socializar, que me desenvuelva en un ambiente donde yo tengo que tener la capacidad de poderme llevar bien con otros, porque yo no soy una persona que estoy sola en el mundo. Yo comparto con otras personas y otras personas colaboran conmigo en el ambiente donde yo vivo, pero si yo no tengo la capacidad de controlarme. Sí, un punto muy importante, Minerva, de mencionar es cómo desarrollar la inteligencia emocional en los niños. A mí me Wow, sí, encanta el tan tema importante. en los niños. Todo empieza con los niños. Esa es nuestra primer etapa de desarrollo. O sea, desde que tú aprendes a manejar tus emociones, que es importante, que ya que tú, como se dijo anteriormente, es una habilidad, se va aprendiendo. Yo aprendí a manejar mis emociones, pero ¿cómo ayudo a mi hijo a manejar esas emociones? Y los niños, algunas veces no reconocen las emociones. Hay un punto muy importante, Minerva, aquí que me gustaría destacar, que es cómo podemos ayudar a ese niño
a que sí aprenda a gestionar esas emociones. Que es de donde empiezan a tener un aprendizaje para manejar sus emociones. Claro, y todo comienza en casa. Este es el Así primer es. punto, en casa. Papi y mami son los primeros maestros. Los primeros referentes. Sí, de ahí es que se toma todas aquellas conductas que vamos a decir, que vamos a imitar. Claro. Fíjate algo tan importante como tú lo mencionas y qué bueno, ¿verdad? Que los padres puedan prestar mucha atención a este punto, porque nuestros hijos muchas veces reflejan muchas conductas que son aprendidas ¿de quiénes? De los mismos padres. Si en la casa el padre todo el tiempo está peleando, estrellando, discusiones con su esposa, con los mismos hijos, Y delante de los niños, ¿qué está aprendiendo el niño? emitir la misma conducta. Exacto, y está teniendo un patrón de referencia para cuando yo me sienta enojado, pues eso es lo que yo tengo que hacer, porque mi mamá o mi papá me están dando ese ejemplo. O por ejemplo los niños suelen muchas veces hacer rabieta, y los padres tienen que enseñarle a controlar ese estado emocional en el que se encuentran. Estoy totalmente de acuerdo. Además de eso, Minerva, hay un punto muy importante. Cuando yo necesito que mi hijo aprenda a gestionar estas emociones, ¿cómo yo lo voy a ayudar? Y si tú has visto que muchas veces en relación a un ambiente, hay familias que si tiene 2, 3 niños, siempre hay un conflicto entre unos de ellos. Entonces, mami, esto es un ejemplo muy bonito. Fulanito me dice que yo no sé leer. Y el niño va enojado. ¿Y qué te hace sentir eso? Oh, yo estoy guapo, mami, yo estoy guapo. ¿Pero y por qué? Pues, fulanito me dijo que yo no sé leer. Y eso me causa un sentimiento, me siento enojado. Entonces, ¿qué clase de sentimiento tú tienes? Algo muy importante que es ponerle a un niño como una pizarra y ubicarle diferentes caritas con las emociones y decirle, de estas caritas con las emociones, ¿cuál de ellas es la que tú sientes ahora mismo? Mira, yo me siento así, mami. Esa es la emoción que tengo. Ejemplo, una carita de enojo. Entonces, mira, mi amor, lo que podemos hacer con esto. Lo que dice tu hermano te molesta porque tú le das cabida, ¿verdad? Si tú no aceptas eso que te dice tu hermano, no te vas a molestar. Y es un punto muy importante para que el niño comprenda la emoción y cómo va a aprender a gestionar esa emoción, y que si tú le das importancia a eso, ¿verdad? O sea, si yo no le doy importancia, yo no voy a tener esa amplitud con esa emoción. Así es, y también, por ejemplo, los padres pueden utilizar otros recursos. De pronto, vamos a ponerlo a dibujar, vamos a ponerlo a colorear a un dibujo. Ustedes le compran hasta estos folleticos muy bonitos que hay con muchos dibujos. Y los niños regularmente les gusta, ustedes lo pueden poner a dibujar, y en ese momento que el niño pues comienza a colorear, se va dando otro proceso cognitivo, y el niño de pronto, cuando tú vienes a observar, ya el niño salió de ese estado. Porque no es, por ejemplo, que una persona no llegue a sentir enojo o otro tipo de emociones. Es qué hace con esa emoción. Sí, es natural sentir enojo, es natural sentir tristeza, pues son parte de nuestra vida. Y nos está informando algo, claro, nos está diciendo algo sobre un evento en específico. El proceso. Mira, quiero que saludar, discúlpeme, comadre, a la Tranquila de los Tejadas, que dice buenas tardes a Kelvin y a su equipo. Tairo Duarte dice, estoy en sintonía en brecheo de mis intereses. Gori Abad Honorio dice, mis saludos y mis afectos. Dice Aneri Acosta, saludos a las dos. Gracias. Y Tairo dice, en lo adelante seremos más que una ferretería, una plaza comercial, ferretería, car wash, billar y cafetería, y para que no falte nada, una peluquería. O sea, wow, qué bueno, completo. qué bueno. Es un completo. Sí. Felicidades, Tairo. Entonces, bueno, que sí. Decirle a la gente también que puede comunicarse al número de las muchachas, que es el 809-251-1522. 809-251-1522, cuando tengas una situación
que tú entiendes que amerite, ¿verdad?, la ayuda de un profesional, puedes llamar a ese número, 809-251-1522, y también pueden escribirnos por WhatsApp sus comentarios en el programa 809-660-7395, 809-660-7395. En breve estaré leyendo los mensajes que nos llegan a través de WhatsApp. Ok, así que continuamos con lo que es la motivación dentro del tema de la inteligencia emocional. Así es. Sí, ¿qué factor tan importante implica la motivación, Minerva? Fíjate, la motivación, cuando una persona tiene la capacidad, ¿verdad?, de tener esa habilidad, de ser inteligente emocionalmente, sabe también en qué momento y qué situaciones puede provocar para mantenerse motivado, para mantener un objetivo específico, para lograr metas que se propone. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay situaciones en las que nosotros podemos sentirnos quizá un poquito tristes o enfadados, y eso nos bloquea y nos obstruye en lo que nosotros queremos lograr. Pero está la otra parte, las emociones que son bien positivas, que la persona pueda provocar situaciones o estados en la que pueda mantenerse motivado, porque recuérdense que algo importante cuando uno quiere lograr un objetivo es la constancia. Entonces muchas veces nosotros nos encontramos con situaciones, problemas, que eso es la vida. Así es la vida, con situaciones. Persistente, es una de las palabras más motivadoras, la persistencia. Claro. Si quiero conocer qué tipo de emoción tengo y quiero aprender a regularla, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Verdad? Entonces, establecerme esa meta y luego buscar esa manera de yo motivarme a lograr, a gestionar, comenzando con una emoción, vamos a decir, ¿verdad? Claro, y yo poder conocer, ¿verdad?, de mí, mis emociones, y que estas no me impidan lograr mis objetivos. Que a través de la motivación, pues yo pueda organizarme, crear ciertas cosas que yo pueda mantener algo para lograr el objetivo. Así es. Lograr mis metas, es muy importante. De hecho, nosotros en un programa anterior presentamos lo que era la motivación y la importancia, ¿verdad?, de la motivación, los diferentes tipos de motivaciones que vienen de una necesidad. Claro, así es. Entonces, es importante aprender y uno de los pasos es motivarse. Claro. Hay que tenerlo claro, vamos a motivarnos para lograr nuestras metas. Otro punto importante dentro de lo que es la inteligencia emocional es la empatía, Minerva. Wow, tan necesaria, y que al principio del programa, ¿verdad?, estábamos hablando de ciertas situaciones que se dan y que reflejan mucho cuando una persona no tiene empatía, no tiene esa capacidad, ¿verdad?, de comprender sus emociones y las de los demás. Así es. Algo muy importante de resaltar, estos puntos descrito todo por Daniel Goleman, ¿verdad?, que es el psicólogo que hizo estas investigaciones tan importantes para que logremos, todos, vamos a incluirnos, manejar nuestras emociones. Así es. Cada una de ellas. Nuestras emociones son muy importantes. Y también poder comprender a la otra persona, porque, por ejemplo, en el entorno donde tú te estés desarrollando, o de pronto tú vas en un auto, en una guagua, te estás trasladando a un lugar, vamos a poner ese ejemplo, y tú estás escuchando a alguien que te está diciendo, me siento de tal manera, o me está pasando tal cosa. Tú quizás no te vas a identificar de tal manera que tú vas a sentir lo mismo que esa persona, pero tú tienes la capacidad de saber lo que le está sucediendo. Y quizás le puedes decir algo que le ayude a salir de ese estado, que eso es lo que también hace una persona inteligente emocional. Claro. Sabe aprovechar esa habilidad de conocer las emociones y de moldear y ayudar a otra persona también. Así es. Algo muy importante en lo que es la empatía, esa capacidad que tenemos de reconocer las emociones de la demás persona y aprender de cómo ayudarle a manejar esas emociones. En lo que es la psicología, nosotros como psicólogos, es un factor importantísimo. Bastante, porque fíjate, uno tiene que escuchar mucho, muy atento, comprender bastante cuál es la situación que la persona le está presentando, y que uno pueda conducirla y darle las opciones y entender quizás en ese momento si la persona necesita llorar. Exactamente. Si la persona tiene mucha rabia, poder entender cuál es su estado, porque muchas veces las personas van a consulta y no es para que una persona la esté
la esté analizando Cuestionando. solamente y la esté cuestionando, sino que también la comprendan. Algunas veces uno lo que necesita es que lo escuchen. Ser escuchado. Exacto. Ser escuchado. Muchas veces es lo que más hay personas que necesitan, ser escuchado por diversas situaciones. Bueno, quiero saludar a mi compadre Luis Rodríguez, que está en sintonía con nosotros y dice saludos. Saludos. Un saludo muy especial a mi compadre, mi querido compadre Luis Rodríguez, que está en sintonía. También a Luis Vázquez, que está en sintonía con nosotros. A Carmen Reynoso, también a Agnelis Reynoso está en sintonía con nosotros. Ya saludé a Gori Abad, un amigo de Caribe, que está en sintonía con nosotros a través de Facebook. Gracias a todos por el favor de su sintonía. También Luis Alberto Rosario Florentino en sintonía con nosotros. Carmen Pimentel también en sintonía con el Sondeo del Pueblo. José Luis Corsino desde Jayaco en sintonía con este programa En Consulta. Y tenemos que hacer la pausa. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y venimos ya con las reflexiones finales en este tema tan interesante que es la inteligencia emocional. Vamos a la pausa y volvemos en Consulta. ¿Sabe, Kelvin, que hay que saludar a alguien muy especial? Ajá. Ah, sí. A la productora del programa hoy. Ah, la productora, sí, a esa misma que está detrás de cámara. A la que hoy está, ¿verdad? Está, colaborando sí, como hoy, productora. sí. Hoy cambiamos los roles. Sí, exactamente. Hoy cambiaron los roles porque la persona que siempre estaba detrás de cámaras era Minerva Gutiérrez y hoy está frente al micrófono. Y entonces saludar a Francisca Nova, que hoy ha estado en la producción detrás de cámaras en este programa En Consulta. Un saludo muy especial para ella. Así es, gracias, Así es. muchas gracias. Claro. porque- Somos un equipo. Un equipo fabuloso, hermoso, de mujeres empoderadas. Bueno, Así también es. hay un hombre Y empoderado. Kelvin, claro, excelente con Sí. nosotras aquí también dándonos siempre, ¿verdad? El apoyo y la conducción también en el programa. Así es, entonces cabe mencionar las recomendaciones, Minerva, ya que vamos a terminar. Sí, ya. Sí, se fue el tiempo. Recomendaciones finales ya con respecto a este tema de la inteligencia emocional. ¿Cómo manejar nuestra inteligencia emocional? ¿Cómo saber actuar ante una situación? ¿Cómo nosotros controlarnos cuando nos provocan? A veces los más grandes errores los cometemos porque nos dejamos provocar. Exactamente. ¿Cómo podemos realmente trabajarnos esa parte? Uno de los puntos muy importantes es aprender a observarnos, autoobservación. Cuando yo me observo, determino cuáles son mis emociones y la puedo controlar. Es una habilidad que también se aprende, pero es importante autoobservarse. Y cuando se presentan esas situaciones que ya no tenemos la facilidad de controlar esos impulsos, es muy importante también aprender a respirar. Tan Importante respirar. Así es, Maridalia. Cuando dicen respira profundo, esa dinámica realmente funciona. Funciona. Eso es una terapia que funciona. Cuando te dice una persona por teléfono, pero mira, respira profundo, no trata de calmarte. Eso funciona. Sí, cuenta Sí, hasta bastante. 10. Sí. Y si no puede hasta 10, cuenta hasta 5, pero sí respira. Sí, es importante autoobservarse, Kelvin, porque fíjate, quizás ahora que tú nunca habías tomado en cuenta nada de lo que nosotros hemos mencionado, tú puedes ir practicando y quizás de pronto ya tú te cohibes de decir algo o de hacer algo que tú antes hacías y no controlabas por un impulso, porque esa emoción te desbordaba. Pues ya la próxima vez tú dices, bueno, tengo un éxito, logré por lo menos contenerme. Claro, mis pensamientos estaban todavía ahí con muchas cosas negativas, muchas ideas negativas, pero tuve la capacidad de detenerme y por lo menos hacer esa respiración, que mi cerebro reciba oxígeno, que es tan importante. Sí, relajarse, porque es una forma de relajar a nuestro cuerpo. Cuando uno respira profundo y uno vuelve y este aire que ya ha introducido a tu cuerpo sale de ese cuerpo, tú sientes que tus músculos se relajan.
Claro, y bota esa tensión, bota Increíble. ese posible caliente que te puede generar un estado emocional Así es. negativo. Otro punto muy importante antes de terminar es que debemos de conocer o reconocer las emociones de los demás. Señores, en estos tiempos que hay personas que salen de su casa con tantas situaciones encima, es importante que usted aprenda a reconocer esas emociones, decir, mira, a aquella persona hoy le pasa algo, hoy tiene algo, pues no se comporta así. Y si no lo conoce y ve que esta persona viene con una agresividad, está impulsivo, no te pongas tú también impulsivo, porque ya tú tienes que controlar esas emociones. Así es. Y uno mismo también, tratar de reconocer en uno, de observar qué pasó, qué me pasó que yo detoné de esa manera. O por qué me estoy sintiendo tan mal, porque yo estoy de esta manera. Comenzar a observar eso y como habías dicho anteriormente, María, poder identificar, ponerle un nombre, etiquetar, me estoy sintiendo de tal manera. Tengo una pregunta aquí de Marianela Mejía que dice que cómo puede controlar su ira con sus hijos, con respecto a sus hijos, cómo controlar la ira con los hijos. Mira, el primer punto es identificar qué es lo que te molesta, ¿verdad? Yo identifico qué me molesta y trabajo con eso. Primero, además, es importante saber y que tú conozcas que lo que tú le estás enseñando ahora mismo a tu hijo es lo mismo que tu hijo va a externalizar en el futuro. Entonces, un punto importante es aprender a gestionar tus emociones. Yo identifico cuál es la emoción que me está causando esa ira, qué es lo que el niño está provocando que me está causando esa ira. Y después que tú identificas ese estímulo, vamos a llamarlo así, aprender a controlarlo. Pues los niños hacen mucha travesura. Sí, o pelean entre ellos mismos, o quizás en algún momento pues hacen algo que el padre no está de acuerdo o no lo considera que está bien. Entonces la persona se enoja bastante. Y ahí es que vienen unos castigos muy horribles que le hacen a los niños, porque la persona está actuando por impulso. Exacto. Y no con una estrategia específica para poder modificar esa conducta que está emitiendo ese niño, sino que la persona lo que quiere es descargarse en ese niño. Así es. Lo único que quiero que te quede con esto, aprende a gestionar tus emociones, aprende a identificarlas, aprende a conocer las emociones de tus hijos. Queremos niños en el futuro, bueno, vamos a decir, queremos personas en el futuro proyectada con una felicidad y una estabilidad emocional. Todo depende de ti como madre. Así mismo es. Bueno, pues llegamos a la parte final. Este tema interesantísimo hoy, la inteligencia emocional. Nosotros agradecidos de toda la gente que ha estado en sintonía, como siempre, con este programa En Consulta. ¿Qué le ha parecido el debut en el micrófono de Minerva Gutiérrez? Yo le voy a preguntar a usted y luego le voy a dar mi opinión. Vamos a ver. Excelente. Mi colega, gracias. Excelente. De verdad que sí. De verdad que sí. Muy buena fluidez, muy buena dicción y además muy buen manejo del tema. Así gracias, muchísimas gracias, mis colegas. Sí. Aquí. Y nada, en pasó otra ocasión, la prueba, ¿verdad? La no, en caliente. otra ocasión no, todos los viernes que venga y se siente ya, porque es diferente estar de aquel lado, ¿verdad? Claro, muy distinto. Entonces, la silla caliente de este lado, Kelvin. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que ha estado en sintonía con nosotros. Señores, será el viernes cuando vuelve de nuevo En Consulta. Traten de traer en este mes un tema que tenga que ver con bueno, algo, la psicología, algo de psicología, pero enfocado a algo que tenga que ver con las madres, porque claro, lo tenemos pendiente. Algo muy importante que se está celebrando en este mes, que es la prevención de lo que es la concientización a lo que es la salud mental. Sí. El mes de mayo es un mes de nosotros los psicólogos, para nosotros concientizar a la población. Excelente, excelente. Bueno, nos vamos, señores, el viernes, Dios mediante, de nuevo a las 6 en punto de la tarde En Consulta. Feliz resto de la noche a todos. Feliz resto de la semana. Bye. Feliz fin de semana. Bye.